2 years ago, this ranch was alive with cattle, workers, and deals being made. That night, two factions sat at the same table, trying to stay one family. They left as enemies. Hay videos que circulan en las redes sociales mostrando la brutalidad de la guerra entre narcotraficantes. Imágenes que el público consume con una mezcla de horror y fascinación morbosa sin comprender realmente lo que está viendo. El video de la balacera en el rancho, donde las fuerzas de los Chapitos y los Mayos se enfrentaron en uno de los combates más violentos de su guerra interna, fue uno de esos videos, grabado por participantes que documentaban su propia violencia como si fuera un trofeo. Durante casi 5 años trabajé en posiciones que me permitieron conocer desde adentro las operaciones del Cártel de Sinaloa, y estuve presente en los eventos que rodearon ese enfrentamiento, aunque no en el rancho mismo, cuando las balas volaban. Esta es la historia de ese lugar, de las personas que murieron ahí, y de la guerra fratricida que ha destrozado a la organización criminal más poderosa de México. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza en el año 2019, cuando fui incorporado a las operaciones de una célula que trabajaba en la zona rural de Sinaloa, en el corazón del territorio que durante décadas había sido el centro de poder del Cártel de Sinaloa. Para entonces, las tensiones entre la facción de los Chapitos y la facción de El Mayo ya eran evidentes para quienes estábamos dentro, aunque el público general todavía creía que el cártel operaba como una organización unificada. La extradición de El Chapo había alterado equilibrios que se habían mantenido durante años, y los hijos del capo extraditado estaban consolidando un poder que muchos dentro de la organización, incluyendo a El Mayo y los suyos, veían con creciente preocupación. El rancho donde eventualmente ocurriría el enfrentamiento estaba ubicado en una zona rural aproximadamente a 2 horas de Culiacán, en un valle rodeado de cerros que proporcionaban tanto aislamiento como posiciones defensivas naturales. La propiedad se extendía por aproximadamente 300 hectáreas de terreno que incluía pastizales, parcelas de cultivo y zonas boscosas que se adentraban en las laderas de los cerros circundantes. Había sido originalmente una propiedad ganadera legítima, pero había pasado a manos del narcotráfico décadas atrás y había servido múltiples propósitos desde entonces, como punto de reunión, como centro de entrenamiento, como refugio para personas buscadas y, ocasionalmente, como escenario de los ajustes de cuentas que eran parte inevitable del negocio. La casa principal del rancho era una estructura de adobe y ladrillo que había sido construida originalmente en los años 70 y renovada múltiples veces desde entonces. Tenía aproximadamente 400 metros cuadrados distribuidos en un solo nivel, con techos de teja roja y corredores sombreados que rodeaban un patio central, donde había una fuente que raramente funcionaba. Las habitaciones eran amplias pero austeras, amuebladas con lo necesario para proporcionar comodidad básica, sin el lujo ostentoso que caracterizaba a las propiedades urbanas de los capos. Había una cocina grande donde se preparaba comida para docenas de personas cuando el rancho estaba en uso activo, y un comedor que servía tanto para alimentar a los trabajadores como para reuniones de importancia variable. Además de la casa principal, el rancho incluía varias estructuras auxiliares que cumplían diferentes funciones. Había barracas donde se alojaba el personal de seguridad, edificios sencillos con literas y baños compartidos que podían acomodar a 30 o 40 hombres. Había establos que originalmente habían albergado ganado, pero que ahora se usaban principalmente para almacenamiento de vehículos y equipamiento. Había también bodegas donde se guardaban provisiones, armas y ocasionalmente producto que esperaba ser transportado a otros destinos. Que había una estructura separada que servía como centro de comunicaciones, equipada con radios, antenas y los sistemas necesarios para coordinar operaciones en una zona donde la cobertura celular era inexistente o poco confiable. El centro de comunicaciones era particularmente importante para las operaciones que se coordinaban desde el rancho. Había operadores que trabajaban en turnos continuos, monitoreando frecuencias de radio que conectaban con células distribuidas por toda la región.
Había también equipos de intercepción que escuchaban comunicaciones de las autoridades y de facciones rivales, proporcionando inteligencia que era crucial para anticipar amenazas y planificar operaciones. Los sistemas de comunicación incluían redundancias que garantizaban conectividad, incluso si algunos componentes fallaban, y había protocolos de seguridad que cambiaban frecuencias y códigos regularmente para dificultar la intercepción por parte de enemigos. La infraestructura de agua y energía del rancho había sido diseñada para operar de manera autónoma durante periodos prolongados. Había pozos que proporcionaban agua suficiente para las necesidades de docenas de personas y de los animales que ocasionalmente se mantenían en la propiedad. Había generadores diésel que proporcionaban electricidad cuando era necesario, con reservas de combustible que permitían semanas de operación independiente. Y había sistemas de almacenamiento de alimentos y provisiones que podían sostener a una fuerza significativa durante un asedio prolongado. Esta autosuficiencia era intencional, diseñada para permitir que el rancho funcionara como refugio en caso de que las circunstancias requirieran aislamiento del mundo exterior. La seguridad del rancho durante tiempos normales seguía protocolos que habían sido refinados durante años de operación. Había guardias posicionados en puntos de observación que proporcionaban visibilidad sobre los caminos de acceso, equipados con radios para reportar cualquier actividad inusual. Había patrullas regulares que recorrían el perímetro de la propiedad, verificando que no hubiera intrusiones y que los sistemas de vigilancia estuvieran funcionando correctamente. Y había procedimientos para verificar la identidad de cualquier visitante, incluyendo códigos que cambiaban regularmente y que solo los autorizados conocían. Estos sistemas habían funcionado durante años, pero como los eventos demostrarían, ningún sistema de seguridad es perfecto cuando el enemigo tiene suficientes recursos y determinación. Las comunidades cercanas al rancho mantenían una relación compleja con la propiedad y con quienes la ocupaban. Había familias que dependían económicamente del rancho, trabajando como empleados en actividades que iban desde el mantenimiento de la propiedad hasta servicios de cocina y limpieza. Había también proveedores locales que suministraban alimentos, combustible y otros materiales, negocios cuya supervivencia dependía en parte de las compras del rancho. Esta dependencia económica creaba una omertá involuntaria donde los habitantes preferían no ver ni hablar de actividades que claramente indicaban que el rancho no era simplemente una propiedad ganadera. El miedo también jugaba un papel. Todos sabían las consecuencias de hablar demasiado o de cooperar con autoridades. El control del rancho había sido disputado internamente durante años, reflejo de las tensiones más amplias dentro del cártel de Sinaloa. Originalmente había sido territorio de figuras aliadas con el Mayo, pero durante el ascenso de los Chapitos había pasado a ser usado principalmente por su facción. Esta transición no había sido completamente aceptada por todos y había resentimientos acumulados sobre quién tenía derecho a usar la propiedad y bajo qué términos. Estas disputas sobre propiedades específicas eran síntomas de conflictos más profundos sobre territorio, rutas y la distribución de poder dentro de una organización que estaba fragmentándose lentamente. La guerra abierta entre los Chapitos y los Mayos estalló definitivamente después de la captura de Ismael Zambada García en julio de 2024. Las circunstancias de esa captura, que involucraron a Joaquín Guzmán López entregando aparentemente a El Mayo a las autoridades estadounidenses, convirtieron lo que había sido una rivalidad tensa, pero contenida en un conflicto abierto, donde ambas facciones buscaban destruirse mutuamente. Los herederos del Mayo acusaron a los Chapitos de traición imperdonable. Los Chapitos respondieron que el Mayo había estado conspirando contra ellos durante años. La verdad probablemente incluía elementos de ambas narrativas, pero ya no importaba. La guerra había comenzado y solo terminaría cuando una facción destruyera a la otra, o cuando ambas se agotaran hasta el punto de no poder continuar. Los meses siguientes a la captura de El Mayo fueron de violencia escalada que afectó a todo Sinaloa. Hubo enfrentamientos en las calles de Culiacán,
emboscadas en carreteras rurales y ataques contra propiedades de ambas facciones que dejaban destrucción y muerte. El gobierno mexicano respondió con despliegues de fuerzas federales que ocasionalmente intervenían en los enfrentamientos, pero que eran incapaces de controlar una situación donde ambos bandos tenían recursos y disposición para continuar peleando indefinidamente. Los ciudadanos comunes quedaron atrapados en medio, sus vidas alteradas por una guerra que no habían elegido y de la que no podían escapar. El enfrentamiento en el rancho ocurrió aproximadamente 4 meses después de la captura de El Mayo, cuando las hostilidades habían alcanzado un nivel de intensidad que hacía que cada día trajera nuevos muertos y nuevas atrocidades. La facción de los Mayos había identificado el rancho como un objetivo estratégico y simbólico. Recuperarlo significaría demostrar que podían operar en territorio que los chapitos consideraban suyo, y también proporcionaría una base desde la cual proyectar poder en una zona que era crucial para las operaciones de ambas facciones. La planificación del ataque tomó semanas, involucrando reconocimiento del terreno, acumulación de recursos y coordinación entre diferentes células que participarían en la operación. Los chapitos, por su parte, habían reforzado la seguridad del rancho, anticipando precisamente este tipo de ataque. Había aproximadamente 40 hombres posicionados en la propiedad, distribuidos entre la casa principal, las barracas y posiciones defensivas en los cerros circundantes. Tenían armamento pesado incluyendo rifles de alto calibre, ametralladoras y lanzagranadas que les daban capacidad para repeler ataques significativos. También tenían sistemas de vigilancia que incluían cámaras y sensores diseñados para detectar aproximaciones enemigas y comunicaciones que les permitían solicitar refuerzos si la situación lo requería. Estaban preparados para un ataque, aunque quizás no para uno de la magnitud que estaba por llegar. La fuerza atacante de los Mayos consistía en aproximadamente 60 hombres organizados en varios equipos, con funciones específicas. Había equipos de asalto, que penetrarían el perímetro y atacarían las posiciones defensivas directamente. Había equipos de apoyo con armas pesadas que proporcionarían fuego de cobertura desde posiciones elevadas en los cerros. Había equipos de bloqueo que cortarían las rutas por donde podrían llegar refuerzos de los chapitos. Y había equipos de reserva que intervendrían según cómo se desarrollara la batalla. Esta organización reflejaba planificación militar que había sido característica del narcotráfico sinaloense desde los tiempos de los Zetas, aunque adaptada a las circunstancias específicas del terreno y del enemigo. El entrenamiento de los combatientes que participarían en el ataque había incluido preparación específica para este tipo de operación. Había sesiones donde se estudiaba el terreno utilizando imágenes satelitales y reportes de reconocimiento, identificando las posiciones defensivas probables y las rutas de aproximación más favorables. Había ensayos donde los equipos practicaban los movimientos que realizarían durante el ataque, coordinando avances y coberturas hasta que los procedimientos fueran automáticos. Y había sesiones de preparación psicológica, donde los combatientes eran mentalizados para la violencia que estaban por experimentar, aunque ninguna preparación podía realmente anticipar la realidad del combate. El armamento que la fuerza atacante llevaba reflejaba la capacidad del narcotráfico sinaloense para adquirir equipamiento militar de alto nivel. Había rifles de asalto AR-15 y AK-47 que eran el estándar para operaciones de este tipo, armas confiables y efectivas para combate a distancias típicas de enfrentamientos rurales. Había rifles de precisión para los equipos de tiradores que operarían desde posiciones elevadas, armas capaces de alcanzar objetivos a cientos de metros con precisión mortal. Había lanzagranadas RPG y granadas de mano para neutralizar posiciones fortificadas y vehículos, y había ametralladoras pesadas que proporcionarían fuego de supresión durante las fases críticas del asalto. La logística de mover esta fuerza y su equipamiento hasta las posiciones de ataque requirió coordinación considerable. Los combatientes se reunieron en puntos de concentración alejados del objetivo, donde se distribuyó armamento, municiones y equipamiento.
Desde ahí se movieron en pequeños grupos utilizando vehículos que parecían normales para evitar llamar la atención. Los equipos que ocuparían posiciones elevadas se infiltraron durante la noche anterior, escalando los cerros y estableciendo posiciones camufladas donde esperarían hasta el momento del ataque. Todo esto requería disciplina y coordinación que reflejaban la experiencia acumulada de décadas de operaciones similares. Las comunicaciones durante la operación utilizaban sistemas diseñados para evitar intercepción mientras mantenían coordinación efectiva entre los diferentes equipos. Había radios encriptados que operaban en frecuencias que cambiaban según protocolos preestablecidos. Había códigos para diferentes situaciones: inicio del ataque, solicitudes de apoyo, reporte de bajas, orden de retirada. Y había señales visuales y sonoras que podían usarse como respaldo si las comunicaciones electrónicas fallaban. Esta redundancia era crucial para mantener la cohesión de una fuerza dispersa en un campo de batalla caótico. El ataque comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando la oscuridad todavía proporcionaba cobertura y cuando los defensores estarían en su momento de menor alerta. Los primeros disparos vinieron de las posiciones elevadas, tiradores con rifles de precisión que eliminaron a los vigías posicionados en puntos expuestos antes de que pudieran dar la alarma. En segundos, el rancho pasó de la calma nocturna al caos del combate, con disparos resonando desde múltiples direcciones y con los defensores luchando por organizar una respuesta coherente ante un ataque que los había tomado parcialmente por sorpresa. Los equipos de asalto avanzaron hacia el perímetro, aprovechando la confusión inicial, utilizando la cobertura del terreno y el fuego de apoyo de sus compañeros en las posiciones elevadas. Hubo intercambios intensos de disparos cuando encontraron las primeras posiciones defensivas, combates a corta distancia donde la superioridad numérica de los atacantes comenzó a hacer efecto. Los defensores que sobrevivieron los primeros minutos se replegaron hacia la casa principal y las estructuras más sólidas, estableciendo una línea defensiva que intentaría resistir hasta que llegaran refuerzos o hasta que los atacantes decidieran retirarse. El combate en los alrededores de la casa principal fue particularmente intenso. Las paredes de adobe proporcionaban cobertura contra disparos de armas ligeras, pero los atacantes tenían lanzagranadas que podían penetrar estas defensas. Hubo explosiones que abrieron brechas en las paredes, seguidas por asaltos, donde los combatientes se enfrentaban a distancias de metros, a veces incluso cuerpo a cuerpo, cuando las armas se trababan o las municiones se agotaban. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de los disparos, creando una cacofonía de violencia que quienes la presenciaron nunca olvidarían. La resistencia de los defensores fue más intensa de lo que los atacantes habían anticipado. Había entre ellos veteranos de enfrentamientos anteriores, hombres que sabían cómo pelear y que estaban determinados a no morir sin llevar consigo a tantos enemigos como fuera posible. Establecieron posiciones defensivas en las habitaciones interiores de la casa principal, utilizando muebles volteados y escombros como barricadas improvisadas. Desde estas posiciones, rechazaron múltiples intentos de penetración, infligiendo bajas a los atacantes que intentaban avanzar por los corredores y las puertas. Hubo momentos durante el combate donde el resultado parecía incierto. Los atacantes habían logrado penetrar el perímetro y causar bajas significativas, pero los defensores se habían reagrupado en posiciones que eran difíciles de asaltar sin sufrir pérdidas inaceptables. Hubo pausas en el combate donde ambos bandos evaluaban la situación, los atacantes considerando si debían retirarse y los defensores esperando refuerzos que quizás llegarían o quizás no. Durante estas pausas, los heridos gemían pidiendo ayuda que nadie podía proporcionar en medio del fuego cruzado. La decisión de los atacantes de continuar hasta el final reflejaba la naturaleza implacable de la guerra entre facciones. Retirarse sin tomar el rancho habría sido una derrota que fortalecería la moral del enemigo y debilitaría la propia posición. Los comandantes ordenaron un asalto final concentrado, reuniendo todas las fuerzas disponibles
para un empuje que abrumaría las defensas restantes. Hubo bajas adicionales durante este asalto, pero la superioridad numérica finalmente prevaleció. Uno por uno, los últimos focos de resistencia fueron eliminados hasta que el rancho quedó en manos de los atacantes. Los minutos finales del enfrentamiento fueron de una brutalidad particular. Algunos defensores que habían quedado heridos e incapacitados fueron ejecutados donde yacían, disparos de gracia que terminaban vidas que ya no podían resistir. Otros intentaron rendirse pero fueron rechazados, la política de no tomar prisioneros siendo aplicada sin excepciones. Hubo quienes lograron escapar aprovechando la confusión, arrastrándose por la vegetación, hasta alcanzar distancias donde podían desaparecer en la oscuridad que comenzaba a ceder ante el amanecer. Estos supervivientes llevarían la historia de lo que había sucedido a sus superiores, aunque la versión que contarían probablemente diferiría de la realidad en formas que favorecieran su propia actuación. Fue durante esta fase del combate cuando se grabaron los videos que eventualmente circularían en redes sociales. Algunos de los atacantes llevaban cámaras en sus chalecos o cascos, grabando la acción como si fuera un videojuego de guerra. Otros usaban teléfonos celulares en momentos de pausa para documentar lo que estaba sucediendo, imágenes que mostrarían cuerpos caídos, estructuras destruidas y combatientes celebrando avances tácticos. Esta documentación de la violencia era parte de la guerra de propaganda entre las facciones, material que sería usado para demostrar victorias y para intimidar al enemigo. También era, para quienes lo grababan, una forma de procesar la intensidad de lo que estaban viviendo, de crear distancia entre ellos y la realidad de la muerte que los rodeaba. El enfrentamiento duró aproximadamente 3 horas, desde los primeros disparos hasta que los últimos defensores fueron neutralizados o lograron escapar. Las bajas fueron significativas en ambos bandos. Los defensores perdieron aproximadamente 25 hombres entre muertos y heridos graves, mientras que los atacantes sufrieron alrededor de 15 bajas. El rancho quedó en manos de la facción de los mayos, aunque en un estado de destrucción que lo hacía prácticamente inútil como instalación operativa. La casa principal tenía múltiples impactos y brechas abiertas por explosivos. Varias de las estructuras auxiliares habían sido incendiadas durante el combate, y el terreno estaba sembrado de casquillos, fragmentos y los restos de una batalla que había sido más intensa de lo que cualquiera había anticipado. Los cuerpos de los caídos fueron tratados de maneras que reflejaban la brutalidad de la guerra entre facciones. Algunos de los defensores muertos fueron mutilados como mensaje, sus restos fotografiados y las imágenes distribuidas como advertencia sobre las consecuencias de oponerse a los mayos. Otros fueron simplemente abandonados donde habían caído, dejados para que el sol y los animales hicieran su trabajo mientras los vencedores se ocupaban de asuntos más urgentes. Solo algunos, aquellos que tenían conexiones familiares con figuras importantes, fueron eventualmente entregados a sus familias para recibir sepultura apropiada. Esta diferenciación en el trato de los muertos reflejaba las jerarquías que existían incluso en la muerte dentro del mundo del narcotráfico. Los videos del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después, inicialmente en grupos cerrados de Telegram y WhatsApp, antes de saltar a plataformas más públicas como Twitter y Facebook. Mostraban fragmentos del combate desde la perspectiva de los atacantes. Avances bajo fuego, asaltos a posiciones defensivas y los momentos posteriores cuando los vencedores recorrían el campo de batalla documentando su victoria. Algunos videos incluían audio donde se escuchaban los disparos, las explosiones y las voces de los combatientes coordinando sus movimientos o celebrando sus logros. Eran imágenes de una crudeza que la mayoría de los espectadores nunca había visto fuera de películas de guerra, y su circulación generó tanto condena como una fascinación morbosa que garantizaba su viralidad. El impacto de los videos en las redes sociales fue significativo tanto para las facciones involucradas como para el público general. Para los mayos, los videos eran propaganda de victoria,
evidencia de su capacidad para atacar y derrotar a los chapitos en su propio territorio. Fueron compartidos en grupos de apoyo a la facción, acompañados de mensajes que celebraban el triunfo y prometían más victorias por venir. Para los chapitos, los videos eran una humillación que requería respuesta, una derrota que no podía quedar sin represalia. Las semanas siguientes verían ataques retaliatorios diseñados para demostrar que la facción todavía tenía capacidad de combate. Para el público general, los videos fueron una ventana a una realidad que la mayoría preferiría ignorar. Hubo quienes los vieron con horror, incapaces de comprender cómo seres humanos podían infligirse tal violencia mutuamente. Hubo quienes los consumieron con fascinación morbosa, el mismo impulso que hace que la gente mire accidentes de tráfico aunque sepa que no debería. Y hubo quienes los utilizaron como material para análisis, periodistas y académicos que estudiaban la violencia del narcotráfico y que veían en estos videos evidencia de dinámicas que habían teorizado pero nunca presenciado directamente. Las plataformas de redes sociales respondieron a los videos con sus políticas habituales de moderación de contenido violento, aunque la efectividad de estas políticas fue limitada. Los videos eran eliminados de plataformas principales como Facebook y Twitter, solo para reaparecer en otras cuentas o en plataformas alternativas con políticas más laxas. Había versiones editadas que eliminaban las imágenes más gráficas, pero mantenían suficiente contenido como para transmitir la intensidad del enfrentamiento. Y había archivos en sitios especializados en contenido violento, donde los videos permanecían disponibles indefinidamente para quien quisiera buscarlos. El debate público sobre los videos tocó temas más amplios sobre la violencia, los medios y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas. Hubo quienes argumentaban que mostrar esta violencia era necesario para que el público entendiera la realidad de lo que estaba sucediendo en México, que la censura solo servía para mantener a la gente en la ignorancia. Otros contraargumentaban que la circulación de estos videos normalizaba la violencia, desensibilizaba al público y proporcionaba la atención que los narcotraficantes buscaban al documentar sus atrocidades. No hubo consenso sobre estas cuestiones, como raramente lo hay sobre temas que tocan la libertad de expresión y la ética de la representación de la violencia. La respuesta del gobierno mexicano al enfrentamiento fue la habitual combinación de declaraciones públicas y acciones limitadas. Hubo comunicados prometiendo investigaciones y justicia, despliegues de fuerzas federales en la zona, que llegaron horas después de que todo hubiera terminado, y operativos posteriores que resultaron en algunos arrestos de figuras menores, sin afectar realmente la capacidad operativa de ninguna de las facciones. Los políticos expresaron su preocupación por la violencia, mientras evitaban cuidadosamente tomar acciones que pudieran enemistrarlos con cualquiera de los bandos en conflicto. Era el teatro de la seguridad pública que México había perfeccionado durante décadas de guerra contra el narcotráfico. Para las familias de los muertos, el enfrentamiento fue una tragedia personal que ninguna narrativa de guerra entre cárteles podía capturar. Hubo madres que perdieron hijos, esposas que quedaron viudas, niños que crecerían sin padres. Algunos de estos muertos habían elegido el camino del narcotráfico conscientemente, atraídos por el dinero y el poder que prometía. Otros habían sido arrastrados por circunstancias que les dejaban pocas alternativas. Pero todos tenían familias que los lloraron, personas para quienes no eran sicarios ni narcotraficantes, sino hermanos, padres, hijos, amigos. Esta humanidad de las víctimas se perdía en los videos que circulaban, donde los cuerpos eran simplemente evidencia de victoria o derrota. Mi propia conexión con los eventos de ese día fue indirecta pero lo suficientemente cercana como para marcarme permanentemente. Conocía a personas que participaron en el ataque y a personas que estaban entre los defensores. Había estado en ese rancho en ocasiones anteriores, caminado por los mismos corredores que ahora estaban destruidos, comido en la misma cocina que ahora era un cascarón quemado. Esta familiaridad con el lugar
y con las personas hacía que las imágenes de los videos fueran más que simple violencia abstracta. Eran la destrucción de lugares y personas que había conocido, un recordatorio de lo cerca que había estado de ser yo quien apareciera en alguno de esos videos, caído en un combate por causas que ahora me parecían absolutamente vacías. Mi salida del cártel de Sinaloa ocurrió poco después del enfrentamiento en el rancho, cuando quedó claro que la guerra entre facciones no terminaría pronto y que permanecer cerca de cualquiera de los bandos era una invitación al desastre. El proceso de escape fue aterrador y precario, requiriendo planificación cuidadosa, recursos acumulados secretamente y una buena dosis de suerte que me permitió desaparecer antes de que alguien notara mi ausencia y decidiera que mi conocimiento de operaciones internas me convertía en un riesgo que debía ser eliminado. Ahora vivo lejos de Sinaloa, con una identidad nueva y una vida que intenta ser normal. Aunque las imágenes de lo que vi y las memorias de lo que fui parte nunca me abandonan completamente. La decisión de abandonar la organización había estado gestándose durante meses antes del enfrentamiento en el rancho. Había visto suficiente violencia, suficiente muerte, suficiente brutalidad como para saber que no quería continuar siendo parte de ese mundo. Pero salir no era simplemente cuestión de decidirlo. Había que planificar cuidadosamente, acumular recursos sin levantar sospechas y esperar el momento oportuno para actuar. El caos que siguió al enfrentamiento proporcionó ese momento, una ventana de confusión donde mi ausencia podía pasar desapercibida mientras todos estaban ocupados con las consecuencias de la batalla. La planificación de mi escape incluyó la acumulación de efectivo en pequeñas cantidades que no llamaran la atención, dinero que guardé en escondites que solo yo conocía. Incluyó también el establecimiento de contactos fuera de la organización que podrían ayudarme cuando llegara el momento. Personas que por diferentes razones estaban dispuestas a facilitar mi desaparición. Y requirió la preparación de documentos que me permitirían establecer una nueva identidad, un proceso que involucró personas cuya profesión era precisamente ayudar a gente como yo a desaparecer, por un precio que consumió gran parte de lo que había acumulado. La noche que finalmente abandoné la zona controlada por el cártel fue una de las más aterradoras de mi vida. Viajé utilizando rutas que conocía de mis años de servicio, evitando los puntos donde sabía que había vigilancia. Cada par de faros que aparecía en la distancia podía ser el final de mi intento de escape, cada retén una sentencia de muerte si me reconocían. Conduje durante horas sin detenerme, la adrenalina manteniéndome alerta mucho después de que mi cuerpo debería haber cedido al agotamiento. Cuando finalmente crucé a territorio donde el cártel no tenía presencia significativa, sentí un alivio que es difícil de describir con palabras. Los primeros meses en mi nueva vida fueron de adaptación extremadamente difícil. Llegué a un lugar donde no conocía a nadie, con recursos limitados que debían durar hasta que pudiera encontrar trabajo y establecerme. Tuve que aprender a vivir con una identidad diferente, a responder a un nombre que no era el mío, a contar una historia sobre mi pasado que era completamente fabricada. Y tuve que manejar la paranoia constante de que me encontrarían, de que alguien de mi vida anterior aparecería y todo terminaría. Esta paranoia ha disminuido con el tiempo, pero nunca ha desaparecido completamente. La culpa de lo que fui parte tampoco ha desaparecido. Hay noches cuando los rostros de personas que vi morir me visitan en sueños, cuando el sonido de los disparos retumba en mi memoria, cuando el peso de mis acciones se vuelve casi insoportable. No maté directamente a nadie durante mi tiempo en la organización, pero fui parte de una maquinaria que producía muerte constantemente, y esa participación me hace responsable de manera que ninguna racionalización puede eliminar. Este es el precio que pago por los años que pasé en ese mundo, y es un precio que seguiré pagando por el resto de mi vida. Desde mi exilio, he seguido los desarrollos de la guerra que dejé atrás. Los chapitos y los mayos continúan su conflicto con intensidad que fluctúa, pero nunca desaparece completamente. Hay periodos de relativa calma seguidos por explosiones de violencia que dejan docenas de muertos. El rancho donde ocurrió el enfrentamiento
probablemente ha cambiado de manos varias veces más, o quizás permanece abandonado, un monumento a una batalla que no resolvió nada fundamental. Y el Cártel de Sinaloa, que alguna vez fue la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, continúa fragmentándose en facciones que se destruyen mutuamente, mientras el negocio de las drogas continúa generando las ganancias que hacen que todo valga la pena para quienes están dispuestos a matar y morir por ellas. Las noticias que llegan desde Sinaloa pintan un panorama de violencia crónica que se ha convertido en la nueva normalidad para los habitantes de la región. Hay enfrentamientos entre las facciones que estallan periódicamente, dejando muertos y destrucción que los medios reportan brevemente antes de pasar a la siguiente historia. Hay también la violencia cotidiana de extorsiones, secuestros y asesinatos que afecta a ciudadanos comunes que simplemente intentan vivir sus vidas en un territorio donde el Estado ha cedido control efectivo a organizaciones criminales. La fragmentación del Cártel de Sinaloa ha tenido consecuencias que van más allá de la violencia directa entre facciones. Otras organizaciones han aprovechado la debilidad para expandir su influencia en territorios que antes eran dominio exclusivo del cártel sinaloense. El CJNG ha avanzado en zonas donde los chapitos y los mayos están demasiado ocupados peleándose entre sí como para defender. Y organizaciones más pequeñas han surgido en los intersticios, grupos que operan bajo el radar, aprovechando el caos para establecer sus propias operaciones. El gobierno mexicano ha respondido a la violencia con las mismas estrategias que han fracasado durante décadas. Hay operativos militares que ocasionalmente resultan en arrestos de figuras importantes, pero que nunca afectan fundamentalmente la capacidad de las organizaciones para continuar operando. Hay programas sociales que supuestamente abordan las causas raíz del narcotráfico, pero que son insuficientes frente a las ganancias astronómicas que el negocio genera. Y hay corrupción a todos los niveles que garantiza que cualquier esfuerzo serio sea saboteado desde dentro. Las autoridades estadounidenses observan la situación con una mezcla de frustración e impotencia. Han logrado capturas significativas como la de El Mayo, pero el flujo de drogas hacia Estados Unidos no ha disminuido significativamente. El fentanilo sigue causando decenas de miles de muertes anuales. La demanda sigue siendo insaciable, y mientras esa demanda exista, habrá quien esté dispuesto a satisfacerla independientemente de los riesgos. Esta realidad sugiere que ninguna cantidad de operativos de aplicación de la ley resolverá el problema mientras las condiciones fundamentales permanezcan inalteradas. El impacto en las comunidades afectadas por la violencia es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Hay familias que han perdido miembros, negocios que han cerrado, sueños que han sido destruidos. Hay un éxodo constante de personas que tienen los recursos para irse, dejando atrás comunidades empobrecidas, donde quienes permanecen son principalmente aquellos que no tienen otra opción. Y hay una generación de niños que está creciendo normalizando la violencia, para quienes los enfrentamientos y las ejecuciones son simplemente parte del paisaje de su infancia. El rancho donde ocurrió el enfrentamiento es solo un símbolo de esta tragedia más amplia. Probablemente está abandonado ahora, sus estructuras deteriorándose mientras la vegetación comienza a reclamar lo que los humanos construyeron. Las marcas de balas en las paredes, las manchas que quizás todavía indican dónde cayeron los muertos, los restos de una batalla que fue filmada y compartida para el entretenimiento morboso de millones. Es un lugar que la mayoría nunca visitará, pero que representa algo que afecta a toda una nación. Los videos del enfrentamiento siguen disponibles para quien quiera buscarlos, archivados en rincones del Internet donde este tipo de contenido encuentra audiencia. Cada vez que alguien los ve, está presenciando los últimos momentos de personas reales, la destrucción de un lugar real, el resultado de decisiones tomadas por hombres reales que ahora están muertos, en prisión o escondidos como yo. Esta realidad se pierde en el consumo casual de violencia que las redes sociales han normalizado, donde un video de un enfrentamiento a muerte
es simplemente otro contenido que se desliza entre memes y publicidades. Quizás esa desensibilización es inevitable. Quizás es la única manera en que la gente puede procesar la cantidad de violencia que México produce diariamente sin volverse loca. Los videos continúan siendo compartidos en grupos de Telegram, en foros especializados en contenido violento, y ocasionalmente resurgen en plataformas principales antes de ser eliminados por moderadores. Hay personas que los coleccionan, que los analizan, que los discuten como si fueran partidos de fútbol o movimientos tácticos en un juego de estrategia. Esta gamificación de la violencia real es perturbadora para quienes como yo sabemos que detrás de cada video hay personas con historias, familias, sueños truncados. Pero para la mayoría de los espectadores son simplemente contenido, otra forma de entretenimiento en un mundo saturado de estímulos. La cultura de documentar la violencia que prevalece en el narcotráfico mexicano tiene raíces en la necesidad de propaganda y terror que estas organizaciones cultivan. Los videos no son solo registros de lo que sucedió, son mensajes diseñados para intimidar a enemigos y para demostrar poder a aliados potenciales. Son también, para quienes los graban, una forma de procesar experiencias que de otra manera serían demasiado intensas para asimilar, una distancia mediada entre el acto de violencia y la experiencia subjetiva de cometerlo. Esta documentación compulsiva es característica de una generación que ha crecido con cámaras en sus bolsillos y para quienes ninguna experiencia es real hasta que ha sido registrada y compartida. El legado del enfrentamiento en el rancho perdurará de maneras que ninguno de los participantes pudo anticipar. Los videos serán estudiados por académicos que analizan la violencia del narcotráfico, citados en reportajes periodísticos sobre la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, y referenciados en discusiones sobre la incapacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio. Serán también material de entretenimiento morboso para millones que los verán sin comprender realmente lo que están viendo. Y serán, para las familias de los muertos, recordatorios dolorosos de la pérdida que nunca podrán superar. Esta es la historia del rancho donde se grabó uno de los enfrentamientos más violentos de la guerra entre los chapitos y los mayos, contada por alguien que conoció ese lugar y a personas de ambos bandos. No es una historia con héroes ni con victorias reales, solo con pérdidas que se acumulan mientras la guerra continúa sin final a la vista. El rancho era solo un pedazo de tierra, pero lo que sucedió ahí refleja la tragedia más amplia de un país donde el Estado ha perdido el control sobre vastas extensiones de su territorio y donde organizaciones criminales libran guerras que destruyen comunidades enteras. Que quien lea esto entienda que detrás de los videos virales hay realidades humanas de muerte, sufrimiento y pérdida que ningún algoritmo puede capturar. El rancho permanece como testigo silencioso de una violencia que continúa sin cesar, sus paredes perforadas por balas contando una historia que pocos quieren escuchar, pero que todos deberían conocer. Los muertos de ese rancho no volverán, y probablemente nadie será llevado ante la justicia por sus muertes. La guerra continuará hasta que una facción destruya a la otra o hasta que ambas se agoten, y entonces nuevas organizaciones emergerán para llenar el vacío, y el ciclo comenzará de nuevo. Esta es la realidad del narcotráfico mexicano, un sistema que se alimenta de violencia y que produce más violencia en un ciclo aparentemente interminable. Y yo permanezco en mi exilio, cargando con memorias de un mundo que abandoné, pero que nunca me abandonará completamente, esperando que algún día México encuentre una manera de romper este ciclo, aunque honestamente tengo poca esperanza de que eso suceda en mi vida.